Hola tantos, bienvenidos un día más a esta tertulia que es la de todos ustedes. Una persona autónoma o trabajadora por cuenta propia es alguien que desarrolla una actividad económica sin depender de un empleador. Lo hace por su cuenta. Este es el tema de hoy aquí en esta tertulia de Hola tantos. Hola José, Antonio, Belén, Hola. Ángeles. Hola. Hola. Alejandra. Hoy hablamos de estas personas que valientemente, un día, digo valientemente según están las cosas en este país, para estas personas que ahora vosotros me contaréis cómo están, pues decide pues que no quiere un empleador o simplemente no encuentra un trabajo asalariado y tiene que tomar esa decisión sí o sí de poner un negocio, lo que decía al principio, desarrollar una actividad económica por su cuenta, sin estar sometido a un contrato de trabajo o a una persona que lo emplee. Los autónomos. ¿Cómo veis a estas personas en este país? ¿Cómo lo veis por ahí? ¿Cómo veis esto de los autónomos en España? ¿Lo veis bien? ¿Lo veis mal? ¿Lo veis regulín? Pues yo les veo un panorama muy negro, con muy pocas ayudas y, como muy bien has dicho, son unos auténticos valientes que son los que se lanzan al ruedo y que constituyen un importante sustento de la economía nacional, que son a la vez generadores de empleo y que están más que nada para pagar. Realmente se les debe mucho y están muy poco reconocidos. Bueno, sí, aparte de eso, yo apunto un problema añadido que es el recambio generacional. La sociedad va por otros derroteros y uno de los principales problemas que tienen los autónomos es el recambio generacional. La no continuidad de la empresa que han creado, con tanto, aparte de ya problemas fiscales y problemas de ayuda, pero la sociedad va por otro lado. Va por otro lado. ¿Creéis que es así? Sí, bueno, hay oficios y hay autónomos que una vez que dejan ellos el trabajo ya no sigue nadie, no hay esa continuidad. Pero de todas maneras son muy valientes al crear esa empresa o hacer ese oficio, porque es aventurarse en los tiempos que estamos. Yo tengo que ser un poco discrepante. En primer lugar, poner en valor, evidentemente, la decisión que una persona toma cuando asume un riesgo de iniciar un trabajo que no sabe lo que va a ocurrir. Eso yo lo valoro muy positivamente y hay que tener valor porque es muy cómodo trabajar por cuenta ajena sabiendo que no dependes de los vaivenes, sino que tú vas a tener un sueldo todos los meses que está estipulado por convenio o por lo que sea, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista sí lo valoro, pero no lo considero, primero no considero que sea tan drástica la situación de los autónomos, porque hay autónomos que evidentemente tienen un trabajo, que sus hijos no van a continuar, pero vendrá otro a ocupar ese sitio. Desaparecen determinadas personas trabajando de autónomos, pero otros vienen a ocupar porque otros quieren asumir los riesgos. José Antonio no ve el futuro así, según lo que acaba de decir. Pero yo lo veo así, es decir... Este futuro que yo veo ahora, y depende diciendo. de los ramos en cada país. En este país nuestro, por ejemplo, la hostelería está creciendo en autónomos de una manera bastante clara y un porcentaje que, si lo valorásemos, es un porcentaje de más de un 50% en los últimos años de personas que entran en la hostelería como autónomos. En otros trabajos, sin embargo, las pequeñas tiendas de proximidad va disminuyendo mucho. Es decir, yo no soy capaz, por lo menos no me atrevo a generalizar de una manera clara, porque, insisto, vendrán otros a ocupar. Y luego, además, va evolucionando el tipo de trabajo autónomo. Hay mucha gente que empieza a tener unos trabajos ya a nivel de informática y demás, que empiezan a trabajar en su propia casa, en su domicilio, como autónomos. La continuidad, que parece que no estáis muy de acuerdo. Que de eso tienes toda la razón. La sociedad marca los ritmos. Hay autónomos que desaparecen y otros que... Pero funciona a la necesidad de una sociedad cambiante y con unos parámetros que, bueno, que no sabemos a dónde puede... Entonces tú, cuando te referías a la continuidad, ¿qué querías decir? Me refiero... Hablabas de esa continuidad familiar que a veces hereda de padres a hijos ese negocio, o continuidad en realmente trabajos autónomos, en autonomía profesional. Yo me refería al autónomo de base, al autónomo que nosotros conocemos, a la tienda de la esquina, al carpintero que tal,
al albañil que ha montado un tal, a ese tipo de Lo que autónomos. sucede es que todos esos negocios tienen un principio y un final. Hay negocios que no van a durar eternamente. Son muy pocos los comercios que son centenarios, que se han mantenido intactos precisamente por las fluctuaciones del mercado, con lo cual van a tener que evolucionar necesariamente. Es normal que los hijos de estos autónomos, por ejemplo, ponéis el ejemplo de la hostelería, muchos hijos de hosteleros no quieren dedicarse al negocio porque es una vida muy sacrificada, porque tienen que trabajar cuando el resto del mundo está descansando, porque tienen unos horarios muy malos, etc., y quieren otra cosa, pero también es porque el propio negocio se agota. Tenemos la idea de que el negocio es como una fuente de riqueza que está continuamente en funcionamiento, y no, hay que pensar cuántos negocios se han ido cerrando y se han ido abriendo otros, como él dice, y han aparecido nuevas profesiones que van a requerir nuevos perfiles, las fluctuaciones del mercado. Insisto, yo no generalizo, ¿eh? Lo que se trata es de ver un poco que, bueno, evidentemente podemos conocer ejemplos muy próximos. El comercio, el pequeño comercio, es el que prácticamente está en un retroceso muy claro. Para mí es el sector en mayor retroceso. Las grandes superficies, las grandes cadenas de alimentación y demás están, de alguna manera, arrinconando. Comiendo, sí, a este tipo de negocio pequeño. Sí. Más que comiendo, arrinconando. Y ahí hay que ser muy valiente. Esa persona que está en ese pequeño comercio, en un rincón, que está esperando al cliente de toda la vida, ahí hay que ser muy valiente y hay que tener, pero mucha paciencia con el negocio. Yo eso lo valoro, los llamo héroes de la economía. Ojo, pero no seamos todo quejas, luego después entraremos en materia. Sí, habrá ventajas también. Pero bueno, la autonomía en el trabajo no solo son las tiendas, estamos centrándolo ahí. Sí. O si os parece, escuchamos a Carmen a ver qué nos dice ella, igual Sí. nos dice algo que nos interese a nosotros aquí también. Adelante, Carmen. Hola Taitantos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy estamos hablando de un tema que, aunque a veces parece que pasa desapercibido, es fundamental para la economía de nuestro país, los autónomos. Esa gran mayoría silenciosa que levanta su persiana cada mañana sin saber si va a vender mucho, poco o nada. En España los autónomos representan aproximadamente el 16% de la población ocupada. Estamos hablando de más de 3 millones de personas que trabajan por cuenta propia, que generan riqueza, empleo y que muchas veces sostienen pequeños negocios que son la vida de nuestros barrios, la panadería, la tienda de ropa, el bar de la esquina. Pero ser autónomo en España no es fácil. De hecho, es todo un acto de valentía. Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan es el de las cuotas a la seguridad social. A diferencia de otros países europeos, aquí los autónomos deben pagar una cuota fija todos los meses, ganen mucho o ganen poco, y esa cuota puede superar fácilmente los 300 euros mensuales. Imaginemos lo duro que es para alguien que está empezando o para quien tiene meses malos. Además, recientemente se ha implantado un sistema por tramos, donde se paga en función de los ingresos. La idea es buena en teoría, pero en la práctica muchos siguen considerando que la carga sigue siendo muy alta, sobre todo para quienes apenas llegan a final de mes. A eso se suman otros problemas: la falta de protección social, las bajas por enfermedad, que son complicadas de gestionar, y una jubilación que en la mayoría de los casos acaba siendo mucho más baja que la de un trabajador asalariado. Ser autónomo en España sigue siendo, como muchos dicen, ser un héroe silencioso. Personas que luchan cada día por su sueño, por su familia y al final por todos nosotros, aunque muchas veces no se les reconozca como merecen. Así que la próxima vez que entremos en un pequeño comercio o pidamos un servicio a un profesional independiente, pensemos en todo lo que hay detrás: esfuerzo, sacrificio y sobre todo mucha dignidad. Bueno, Taitantos, os escucho y os dejo con este interesante debate. Os envío un fuerte abrazo. Gracias, Carmen. Un abrazo para ti de los que estamos aquí. Chicas, chicos, define a los autónomos, Carmen, como una mayoría silenciosa, fundamental para la economía de este país. Una mayoría silenciosa. Pero añade, que también aquí lo apuntábamos al principio, que ser autónomo en España no es fácil y es un acto de valentía. Y alude a una cosa que es también muy importante, y es a la cuota de la seguridad social, como uno de los problemas a que se enfrentan, porque dice Carmen que en ocasiones supera esta cuota mensual los 300 euros.
No, y tanto, porque además lo apuntó Carmen, que ahora han establecido un sistema que va en función de los ingresos reales, con lo cual, cuanto más beneficio declaras, al final más dinero pagas, pero parte siempre de un mínimo, que actualmente el mínimo para una base de cotización de 700 y pico euros son 237 euros mensuales que tiene que pagar el autónomo, pero a medida que tú vas subiendo el beneficio en tus declaraciones impositivas, al final vas pagando más. Por ejemplo, alguien que declara un beneficio de 1.500 euros, que viene a ser un sueldo normal, esa persona va a tener que pagar a la Seguridad Social 400 y pico euros. Bueno, 1.500 euros, un sueldo normal de algunos, ¿eh? Bueno, Claro. vamos a ver, Vamos a tampoco tomar esa estamos base. hablando Vamos a tomar de... esa base. Lo pongo como ejemplo, Vale. quiero decir, partes de una base mínima que tienes que pagar necesariamente, que son 237 euros, y de ahí vas subiendo progresivamente a medida que tus beneficios, suponte que mensualmente te quedan limpios 1.500 euros. Si te quedan 1.500 euros, la cuota que tienes que pagar a la Seguridad Social son de 400 euros. Yo vuelvo a ser relativamente discrepante. A ver, y además me parece más justo. A mí me parece más justo, igual que les pasa al resto de los trabajadores, que en la medida que ganes dinero cotices. Porque lo que es injusto es que te hagan cotizar independientemente de que tengas beneficios. Pero no, ese no es el kit de la cuestión está en que ganes o no ganes dinero, tienes que pagar como mínimo 237 euros. O sea, que si soy autónomo y no facturo, o nada, facturo muy o poco, estás en pérdidas, hay un mínimo. tienes que pagar esos 237 euros, que era lo que apuntaba Carmen cuando decía que a diferencia de otros países que realmente sí tienen en cuenta tu situación. Por ejemplo, en Francia, si ganas 0 euros, no pagas nada a la Seguridad Social. que sería lo justo, ¿no? Vamos a ver lo Sería que pasa en otros justicia países. eso. Vamos Bueno. a ver lo que pasa en otros países. Bueno, pero ahora hablamos del de aquí. Claro, sí. no, bien, porque es que siempre comparamos. No, hablamos del de aquí No. y sin comparaciones, Yo digo- a mí no me parece justo, no sé a vosotros, que una persona que no esté ganando dinero se le obligue a pagar aquello que no ganó. Y luego hay otra cosa, si vas acumulando deudas en la Seguridad Social, no te van a pagar nada luego de prestación, porque como tengas deudas, ¿Y hay no recargo te luego? ¿Hay recargo? Claro, evidentemente, Claro. tiene no solamente el recargo, es que el momento que tú tengas deuda, por ejemplo, que tengas, luego si eso lo profundizamos, Sí. si tienes derecho, por ejemplo, a una prestación de incapacidad, etcétera, como debas el recibo de autónomos, no te van a No, pagar claro. absolutamente nada aunque te estés muriendo. Bueno, luego tienes- Porque debes dinero a la Seguridad Social. Sí, pero si no lo has ganado, Alejandro, también sé un poco consecuente. No, vamos a ser lo consecuentes que queramos. Si no ganas, Y yo no. ¿de Vamos a dónde ver. lo pagas? En primer lugar, claro, y si no gano y puedo estar años y años sin ganar, pero luego después quiero reclamar una pensión. Si no he cotizado, ¿qué pasa? Vamos a ver, yo estoy en establecer un mínimo y a partir de ahí, cuidado, luego después, si al mes siguiente gano dinero, tendré que compensarlo con la pérdida para pagar menos de lo que me correspondería. Y no todos los países hacen lo mismo, porque claro, es muy bonito comparar, pero yo puedo dar datos de hasta dónde llegan los pagos. En España, en el 2024, la mayor cotización de un autónomo no llegaba a 600 euros, pero hay datos. En Portugal, por ejemplo, 1.000 y pico euros podías llegar a pagar. En Bélgica, entre el 25 y el 30% de los beneficios, por ejemplo. Aquí también, porque si te ganas muchísimo dinero, te van a subir Bien, la sí, cuota y Y- puedes llegar no, a pagar. pero me parece No, justo. digamos que lo Si yo- mínimo son los 600, No, no. sí que es la media. Y yo pero si a partir de trabajo, ahí se y puede yo si pagar mucho trabajo, más. vamos a ver, yo tengo una empresa y un empleado mío que gana 1.500 euros, a mí me cuesta otros 1.000 euros más. Yo pago porque tengo un asalariado y ese asalariado yo le estoy sacando un beneficio y si no, entonces no lo tengo, porque el que no tiene beneficios no tiene asalariados. Vale, si un asalariado, pues estamos comparando autónomos y asalariados, yo por lo menos lo comparo. Vamos a ver lo que paga un asalariado por esos 1.500 euros de beneficio. Pues paga Lo mucho que más. muchísimo más. Por tanto, no seamos tan derrotistas, señores autónomos. Sí, pero luego no le Lo van a siento dar mucho. las mismas contraprestaciones, que luego ya lo hablaremos. Claro, depende de lo que pague. Pero un autónomo puede cotizar por incapacidad transitoria, puede cotizar por paro, si quiere, pero lo más bonito es decir, yo voy a cotizar lo mínimo. No, no es así. Es más, vete Bueno, a pero es que si cotiza preguntar... lo mínimo, también la pensión va a ser mínima. Claro. No, Tú hablabas antes de Y eso. si no tengo que cotizas por discrepar de incapacidad. una cosa. Pues Dice, discrepa, dice, puede cotizar por el paro, pero prefiere cotizar por lo mínimo. Mentira. Mira las ¿Cómo que estadísticas. mentira? No. Muchos cotizan por el paro y luego no se lo pagan. Porque de todos los que cotizan por el paro y luego van a solicitarlo,
cobran un 50%. Ya se encarga el SEPE de buscar alguna argumentación para no pagar a ese señor. Y hay una estadística que viene reflejada. Lo tienen, y sin embargo tú eres asalariado por cuenta ajena y al momento que terminas tu contrato de trabajo te apuntan en el SEPE y te pagan lo que te corresponde mensualmente. Claro, a los autónomos les van a dar 20 vueltas y a muchos no les van a pagar ese pago porque han estado cotizando. Y seguimos, ¿a qué dan derecho esas cotizaciones? Que es interesante también. Depende de lo que cotices. Bueno, hasta hace muy poco no tenían ni paro siquiera los autónomos. Ahora sí, ahora lo han incluido. Ahora sí, pero tienen, el que lo cobra, el que tiene la suerte de cobrarlo, que no se lo pagan a todos. Hay que preguntar a ver por qué unos lo cobran y otros no, cuando supuestamente es lo mismo para todos. Supuestamente tienen lo mismo, los mismos derechos que cualquier trabajador asalariado. Pero desde hace poquito. La jubilación sí la tenían, bueno, la incapacidad temporal. Pero hasta hace bien poco no tenían paro. No, paro no, eso claro, fue una reforma bastante reciente. No, el paro no había, por eso tenían que trabajar aunque les faltase la cabeza. Se quejaban mucho y trabajaban hasta enfermos. Efectivamente, no porque no podían paro. pagarlo. Y sobre todo cuando estás tú solo al frente del negocio, claro. Pero sí, ahora supuestamente tiene las mismas prestaciones que tienen cualquier trabajador asalariado. Pueden tener su capacidad temporal, pueden tener su derecho al paro, tienen su jubilación, etcétera. Pero claro, luego hay que mirar a ver las cuantías que le quedan comparadas entre un trabajador asalariado y un trabajador Carmen hablaba de un nuevo sistema en función de los ingresos, que es lo que estáis ahora vosotros comentando, ¿no? Es más justo. Sí, claro. es lo que estáis comentando. Que gano más, cotizo más, que gano menos, cotizo menos. Es relativo también esa justicia. Bueno. Yo lo pongo en duda porque antes había una táctica utilizada por muchos autónomos que era los últimos años de su vida subían la base de cotización aunque perdiesen mucho beneficio para que les quedase una pensión mejor. Ahora eso no lo puedes hacer. Tú no puedes elegir qué base de cotización quieres tener porque a lo mejor a ti lo que te interesa realmente es tener menos beneficio realmente, pero quiero tener una base de cotización interesante y no puedes elegir cuando antes sí lo podías hacer. Que eso era picaresca. Yo primero cotizo poco y a última hora digo eso lo han cambiado, más. Porque luego lo han ampliado. Claro. Eso será picaresca, pero lo que tampoco es justo es que te quite la posibilidad de elegir la base de cotización por la que quieres cotizar. Porque luego todos los derechos que tú vas a tener van a ser en función de la base de cotización. Porque a lo mejor yo no puedo declarar un beneficio de 1.500 euros si no lo tengo, pero si me permiten elegir una base de cotización de 3.000 euros, pongamos por ejemplo, y tengo que pagar 1.000 euros por eso, pues a lo mejor prefiero tener beneficio cero e invertirlo en en pagar esa cotización. Y se lo han quitado a los autónomos. Yo creo que han perdido derechos, no han ganado. No, hay unos años tope en los cuales tú a partir de ese año ya no puedes subir. Pero sí no, puede. ahora ya no. Entérate bien que ahora ya no. Ahora con el sistema que han puesto, que pagas en función de los beneficios reales, pagas en función de los beneficios que declaras y te lo calcula la Seguridad Social en función de tus declaraciones trimestrales de Hacienda y en función de tu declaración anual de IRPF, ahí te van a determinar cuál era lo que tenías que pagar tú de Seguridad Social. ¿Y qué le hacen a un asalariado? El asalariado no puede cotizar más de lo que... Otros problemas, no nos vamos a quedar ahí cerrados en eso porque hay muchas cosas que hablar de los autónomos, me imagino. Y otros problemas que citaba Carmen eran falta de protección social, ya me explicaréis vosotros porque yo no lo sé a qué se refiere, y también ellos quiero que hablen un poquito, José Antonio y Ángeles, pero bueno, me imagino que vosotros hablaréis en otro campo, porque estos campos legales son ellos los que más lo manejan. Entonces, ella citaba eso, falta de protección social, bajas por enfermedad y una precaria jubilación. Lo citaba estas tres cosas como los problemas mayores, aparte de esa cotización mensual. Vamos a ver, dentro de los autónomos hay un sector que nos hemos olvidado de ellos, el ganadero y el labrador, que son autónomos y son importantes. Y están desapareciendo por falta de renovación. Las tierras no van a desaparecer, la carne la vamos a necesitar, pero está llegándose a manos de otras personas, es decir, en vez de ser minifundios va siendo... Esto era lo que tú comentabas al principio de la charla, ¿no? Sí, un poquito. Que bueno, que ahí desaparecen. En Castilla los labradores están desapareciendo totalmente por falta de repuesto. Claro,
¿quién va a decir que su hijo sea labrador cuando tiene que de sol a sol, o ganadero, que son las 24 horas del día, y son autónomos también? Y luego, a lo Son mejor, autónomos. sufriendo estos problemas que citaba Carmen, que yo quisiera saber qué pensáis de esto. Depende de la cotización, claro. Depende, claro. Pero un trabajador que cotice a salario mínimo toda la vida, también su pensión va a ser pequeña. Va a ser mucho más alta que la de Bueno, un autónomo. depende Yo de la te puedo decir cotización. que he tenido autónomos que he jubilado, que han trabajado 40 años de su vida, con la táctica esta que te dije, de subir su pensión, su base de cotización los últimos años de su vida, y le ha quedado 1.000 euros de pensión de jubilación. Porque les toman 25, no los últimos 5 de su vida, o los 10. Ya, pero a lo mejor, Ahora hay que tomar Alejandro, los es que todos los negocios no son iguales, también hay que pensar No, hombre. que a veces es eso mínimo, es esa cuota mínima, nadie va a querer tener una pensión birria el día de mañana si puede pagar un poco más Pero esa- al mes, que es que a lo mejor no pueden permitirse Pero no pagar más. Es que el problema está ahí, Claro. que no estamos hablando de Y- los grandes y si- empresarios y que si yo ganan soy un asalariado pastizal, y unas estamos veces hablando de la trabajo economía y otras del veces no sistema. trabajo, no tengo trabajo, tienden a- ese tiempo no me a cotiza, es decir, Es que no aquí pueden lo que cotizar estamos más. haciendo No es hablemos a la vez, no hablemos a la vez. generalizar de manera absoluta de que el autónomo tiene, no, es que tengo que hacerlo, cuidado, vamos a ver. Primero, yo ya dije que es un valor añadido a asumir riesgos, pero estás asumiendo el riesgo de tu negocio. Si ganas o no ganas, es tu riesgo, porque tú has acometido esa profesión, has decidido hacer eso. Porque tampoco, si ganas mucho dinero, vienes a darnos cuenta de que ganas mucho, porque también hay un tope igual que en los asalariados, porque hay un tope máximo de cotización y tú puedes estar ganando por encima de eso. Bien, a ver, yo vuelvo a insistir en lo de antes. A mí me gustaría, como trabajador que fui, que mis cotizaciones a la Seguridad Social hubiesen sido menores. Pero cuando yo trabajaba, afortunadamente hoy tengo una pensión de la que no me voy a quejar. Bien, pero es que a mí me quitaban un 46% de mis ingresos en cotizaciones. Es decir, claro, usted autónoma, eso ya verá qué pensión va a tener. Va a tener la pensión máxima, pero de mano usted primero va a reservarse. Es su riesgo. Es su riesgo, para bien o para mal. Y yo ya digo, no sería autónomo por nada del mundo, ¿eh? Cuidado, les valoro. Ese riesgo hay que asumirlo. Llegar a casa y no saber si le vas a poder llevar dinero a tu familia o no, para mí eso es lo que verdaderamente valoro. Es duro, es duro. Claro que es duro. Pero ahora, si os parece, vamos a pasar Pero con a partir Marian. de ahí, ojo, tanto vales, tanto Ya tienes, te, si no... ya te hemos entendido, Alejandro. Claro. Lo explicaste muy bien. Ahora hay que pasar con Marian porque, bueno, porque esto está encendido y me parece que queréis hablar más. Entonces vamos a pasar con ella a ver que lo nos que dice. diga rápidamente lo que le dijeron a ella a las personas a las que entrevistó, a las que encuestó. Y seguimos aquí, ¿eh? Chicas, chicos, no os preocupéis, ¿eh? Seguimos. Adelante, Marian. Hola, taitantos. Hemos salido a hablar con nuestros autónomos. ¿Cómo ven ellos esa relación que tienen con la Seguridad Social? Pues están muy enfadados. Nos dicen que pagan mucho para lo que perciben y que luego, claro, hay veces que esos pagos a la Seguridad Social no les pueden hacer frente y que en el momento que no los puedes hacer frente porque hayas tenido un mal mes, automáticamente te vienen con un recargo terrible. Y no solo el recargo, sino que como pase un tiempo, el poder negociar con ellos es bastante complejo. Nos decían que las cuotas que se pagan aquí en España son muy elevadas por lo que luego al final se percibe. Yo les he visto un poquito celosos de los trabajadores por cuenta ajena. Pero claro, ser autónomo también tiene sus privilegios. Incluso nos han llegado a comentar que estarían dispuestos a pagar un poquito más si con ello percibieran los mismos beneficios que tiene el trabajador por cuenta ajena. Pero es verdad que también se quejan de otro tipo de pagos que como autónomo tienen que hacer. Y aquí nos metían, por ejemplo, el IVA. Y bueno, eso al final, el IVA es algo que tú pagas porque alguien te lo ha pagado a ti, tampoco es un dinero tuyo, no lo puedes computar como un dinero tuyo. Y sin embargo, en algunos casos sí que nos hacían referencia a que luego tenían que pagar el IVA. Nos cuentan también que hay como muy pocos márgenes
para esos trabajadores que sin ser profesionales cualificados están en autónomos, que debería de haber alguna otra cosa para esas cosas temporales y que no son tan cualificados. Así es que no sé, chicos, cómo lo veis por ahí. Un saludo, hasta el próximo día. Gracias, Marian. Un abrazo. Le transmiten mucho enfado a Marian las personas a las que encuestó. Estaban muy enfadadas porque decían que había momentos en que no podían hacer frente a esos pagos y luego cuando les llegaban pues había, también lo comentasteis aquí, mucho recargo. Había un recargo que les cobraban. Y que también les gustaría tener los mismos beneficios que los trabajadores por cuenta ajena. Iba a preguntaros qué diferencias hay, pero no, porque yo creo que ya las comentasteis. Se quejaban del IVA, pero bueno, eso ya dejó ya muy clarito que el IVA es un impuesto y no tiene nada que ver con esas cuotas. Y después hablaron de los escasos márgenes de los trabajadores, bueno, no sé qué mezclaba al final, trabajadores cualificados, no cualificados. ¿Qué entendisteis ahí? A que al final lo de autónomos era como un cajón desastre donde iba todo el mundo y al final iba tanto el trabajador cualificado como los no cualificados, que lo que puede dar también lugar a confusión al consumidor, porque al final todos son autónomos y unos sean buenos y otros sean malos. Me imagino que será el propio mercado y la propia ley de la oferta y la demanda la que da poniendo orden en todo este mademácum, pero yo creo que se refería a que estos trabajadores no cualificados realmente que igual tenían que encuadrarlos en otro tipo. ¿Lo entendisteis así vosotros? Sí. Sí, hay una diferencia clara y enorme. No debemos de olvidar una cosa. Las grandes fortunas de este país son autónomos. Son autónomos. Bueno, las grandes fortunas son empresas importantes. Sí, pero generalmente. Hablamos aquí del autónomo, claro, pequeño, del que a veces no llega a final de mes, porque esos vamos a dejarlos. Bueno, estamos hablando de los autónomos en general, es decir, como autónomos. Evidentemente ella pone el dedo en la llaga en ese autónomo de poca capacidad de generación de recursos. Ese es el autónomo que a mí me preocupa más. Hay más cosas de los autónomos, por ejemplo, pues están en regímenes especiales, ¿no? Los de cuenta ajena y por cuenta propia. Cuando tiene un autónomo que darse de alta, es que a mí en estas tertulias me gusta también que haya momentos de información, ¿no? Que la gente pues pueda enterarse de cosas que a lo mejor no sabe. Por ejemplo, una podría ser esto: yo decido poner un negocio, ¿en qué momento tengo que darme de alta en la Seguridad Social, en ese régimen general, o sea, en ese régimen especial de trabajadores por cuenta propia? Pues en el momento que abres el negocio, claro, evidentemente, en cuanto empiezas la actividad, o sea, si tienes un comercio, en cuanto abres la puerta y permites que entre clientela. Si empiezas una prestación de servicios, ponte por ejemplo un abogado, un arquitecto, etc., en el momento que pone en funcionamiento el despacho se empieza a anunciar y empieza a recibir clientes. Es que es la obligación que tienes. En el momento que tú empiezas a ejercer la actividad... ¿Pueden ser trabajadores por cuenta ajena y pueden ser a la vez autónomos? Era lo que iba a decir, se puede compatibilizar, está permitido, puede ser al mismo tiempo trabajador por cuenta ajena y trabajador por cuenta propia. ¿Y que tienen que estar en los regímenes especiales? Sí. O sea, los dos regímenes diferentes, ¿no? Sí. Efectivamente. Uno por cuenta, o sea, y ahí tendrían doble cotización. Efectivamente, claro. Cotizaría por lo de autónomo y luego lo que le cotiza por la cuenta ajena. Evidentemente, la Seguridad Social pone un límite a la cotización máxima. ¿No? Y devuelven, a veces devuelven cuando superas esa cotización máxima, como autónomo te devuelven dinero. Sí, a ver, explicármelo mejor, porque vosotros como lo tenéis muy claro, pues a lo mejor Ángeles, José Antonio y yo, ¿verdad? No acabamos de entender muy bien eso de que nos devuelven y por qué nos devuelven y quién nos lo devuelve. Porque hay un tope de base. Sí, efectivamente, vamos a ver. Te pongo un ejemplo práctico. Ponte, por ejemplo, que la base de cotización máxima sean 3.000 euros al mes. Y resulta que entre lo que la base de cotización que tienes en el trabajo por cuenta ajena y la cotización que tú has hecho por cuenta propia, superas los 3.000 euros esos de cotización máxima. Al final te van a devolver lo que excede de esa cotización máxima, pero tiene un límite. Claro. O te lo devuelven o cuando te toca ingresar compensa. Puedes compensar también.
es un artilugio. Que no tiene nada que contable. ver eso con la cotización a Hacienda por No, 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 por no, la no, está la no. seguridad No, social, te digo por la está aclarar, los porque como impuestos. Aquí generalmente- cobran de todos lados. Claro, de todos, sí. Hacienda es Hacienda. Somos todos, dicen, ¿no? Pues eso. No, ya vamos caminando en un terreno social en el que vamos a tener que pagar cualquier día hasta por respirar, ¿eh? Es que cada Es que vez la sensación- se paga por todo. Bueno, Bueno, decíamos antes os había preguntado, no sé si lo habíamos explicado, y yo quería que vosotros también intervinieseis algo, porque estamos aquí un poco... Claro, ellos saben tanto que los demás... no sabemos tanto, cada día menos. ¿Qué prestaciones cubre el estar dado de alta y pagar esa cuota correspondiente? Es la acción protectora de la seguridad social, al final es la prestación por muerte y supervivencia. es la Carmen hablaba de prestación poca protección, ¿eh? Prestación de jubilación, la incapacidad temporal, puedes luego dar a la incapacidad enfermedades, permanente, sí, o sea, toda eso la... A ver, son tres cosas. La jubilación, la incapacidad temporal y el paro. Fundamentalmente son las tres posiciones donde te puedes encontrar. Que dejes de trabajar y pases a esa vida, ¿verdad?, de algunos de nosotros, ¿verdad que sí? Que guapo por utilizar una palabra muy asturiana. Y luego después, pues está una incapacidad, que eso sí me parece verdaderamente flagrante. En la cuota de autónomos debería de estar obligatoriamente, y no por subirlo, no digo que se lo incremente, una parte debería corresponder claramente a la incapacidad transitoria. Porque hay autónomos que están verdaderamente mal físicamente en momentos determinados y se aguantan y pasan la enfermedad en el trabajo. Y eso sí es algo que yo entiendo que desde el Eso punto de lo vista decía social también Belén, ¿no? Que- deberíamos de corregir. Y bueno, y hay una cosa que seguro que estáis también de acuerdo, porque yo creo que no hay ninguna duda, que un autónomo tampoco tiene un horario limitado de trabajo. Claro, No. depende. Todas las horas, la mayoría, todas las horas que necesiten trabajar. No es aquello, Alejandro, en una empresa tú vas a las 9, por poner, o a las 8, a la hora que sea, y tienes un horario, tienes 8 horas de trabajo. Los autónomos generalmente, o por lo menos los que yo conozco, no tienen un horario. Que eso está dentro de los inconvenientes que tiene el trabajo autónomo. Yo lo adelanté un poco al principio cuando dije que no había relevo generacional en determinados tipos de actividad profesional porque los hijos veían que era muy sacrificado y mismamente sus padres no quieren esa vida tan sacrificada para sus hijos. Son los Pero- padres los primeros que Claro, les enseñan a sus evidentemente, hijos. claro, que quieren que sus hijos salgan de ahí. Claro. Normal. Claro, si quieres sacar adelante un negocio no tienes que trabajar, forma parte de ese riesgo que hablamos Un desde el negocio principio. o una profesión, ¿eh? Bueno, yo- Que aunque no tengas un negocio abierto, o sea, tienes un Para mí una despachito profesión- de algo, ¿no? una profesión al final es un negocio, o sea, quiero decir, en el momento que eres tú la que estás al frente o él el que está al frente de esa actividad, sea un comercio, sea un bar o sea un despacho profesional, al final... Bueno, un negocio es un negocio y una profesión es otra cosa, porque hay gente que se hace autónomo y no tiene profesión reconocida, ¿eh? Ya, Bueno, claro. es lo que digo, que al final Fíjate, la verdad es que ya no Es que ¿sabes qué pasa? Que hay matices en Claro. todo. Pero es que hay No, mucha evidentemente. gente que a lo mejor lo utiliza como la última opción que tiene para poder subsistir, porque también se adelantó por Carmen que mucha gente acaba siendo autónoma porque no acaba encontrando un puesto de trabajo por cuenta ajena y al final no le queda más remedio que montarse su pequeño chiringuito. Que sí, para en eso estamos de acuerdo, pero lo que yo quería un poco diferenciar es que tener un negocio, pues es tener un negocio, y tener una profesión es tener una profesión, que no es lo mismo. Tú puedes tener un negocio con una profesión o puedes tener un negocio sin una profesión. Pero bueno, Segura. al final la Segura. perspectiva ¿Verdad? es la misma. O sea, quiero decir, al final, en el momento que tú tienes una profesión, o por lo menos es lo que yo entiendo, tienes una profesión liberal, pero tienes que sacar adelante tú al final tienes un negocio. O sea, quiero decir, da lo mismo que tengas una tienda, que tengas un despacho. Vale, no de entremos en abogados. bucle. Estábamos diciendo que un negocio y una profesión son cosas diferentes, aunque tú puedas tener un negocio y una profesión. Y no hay que insistir en eso. Que no tienen que coincidir. Carmen ya me está diciendo hace un rato que ya acabamos el tiempo. Hay una amenaza, una expresión de los padres hacia los hijos, que yo he oído muchas veces. Si no estudias,
vas a la tienda. O si no estudias, vas al comercio. O al bar. O sea, o al bar. Es decir, como una amenaza, como algo... A mí me lo dijeron muchas veces. Cuando tenía que ser lo contrario. Si estudias bien y trabajas bien, al negocio. Eres autónomo como soy yo y seguimos... Cuidado. Y ahora que diga algo no solo eso. Ángeles sobre esto, porque tenemos que terminar. ¿Habrá que hacer autónomos 2? Sí. Yo creo que sí, que da Bueno, más que hay para muchas más. profesiones, por ejemplo, los carpinteros, los fontaneros, los electricistas, que para buscar un autónomo te ves y te deseas y luego te cobran lo que quieren. Y- Te hacen unos Porque hay presu- escasez. Claro, porque no tienes dónde escoger y aparte de eso te Pero cobran lo que cotizan quieres. o no cotizan a la Ah. seguridad social. A ti te Cotizan, hacen un lo que hay que presupuesto. cotizar Hacienda o no. A ti te hacen el Es que- presupuesto de la obra o de lo que le quieras, lo que necesitas hacer. Y te Bueno. dice, ¿quieres factura? Te hago IVA, te doy. Ay, no saquemos esos y es temas así, escabrosos, y es así. que luego se nos van a enfadar los autónomos. Hay de todo. Hay de todo, hay de todo. Hay de todo, y bueno, estos serán los menos, Como ¿verdad? todas Porque las cosas. generalmente pues la gente sabe que hay que Es pagar, muy y que hay que pagar impuestos, porque gracias a eso tenemos una serie de cosas de las que no dispondríamos, sino cosas, me refiero a servicios sociales, ¿no? Esenciales. Bueno, pues sociales y esenciales, efectivamente. Pues nada, quedamos aquí con mucha ganas de seguir, ¿verdad? Sí. Pero el tiempo manda. Y bueno, pues a ustedes solo nos queda mandarles mucho ánimo y desearles mucha suerte a esas personas a las que denominaba Carmen héroes silenciosos, ¿no? Héroes silenciosos. Ánimo y suerte a esas personas que deciden asumir un día el riesgo de convertirse en trabajadores por cuenta propia. Queridos autónomos, queridos taitantos, todos, autónomos o no, hasta la próxima tertulia.